Y de vuelta aquí a Canarias, seguimos conociendo los planes de los partidos que tienen representación en el Parlamento Regional de cara a este nuevo año que acaba de comenzar, también para conocer sus impresiones sobre la intensa situación política que se vive en nuestro país. Y saludamos ya a Paula Jover, que es vicesecretaria provincial de Vox en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días y gracias por la invitación de nuevo a este programa. Bueno, señora Jover, estos últimos días se ha hablado mucho de ese acuerdo entre PSOE y Junts para la cesión de las competencias en materia migratoria a la Generalitat catalana a cambio de la abstención de los de Puigdemont en la convalidación de los decretos. Ustedes están en contra de las autonomías, entiendo que por tanto también en contra de ese traspaso de competencias. Por supuesto que estamos en contra de ese traspaso de competencias. Consideramos que la cuestión migratoria, la inmigración, es una cuestión que afecta al núcleo de la soberanía de la nación española y por tanto es una cuestión que, si ya difícilmente es abordable desde el nivel nacional y muy complicado, menos aún debe ser atendida y transferida esas competencias a las comunidades autónomas. En Canarias tenemos un grave problema, somos puerta sur de la inmigración a través de Europa y ya tenemos las competencias transferidas en materia de menores no acompañados. Una cuestión muy compleja desde la que Vox aboga por la repatriación de esos menores a sus países, de la misma forma que abogamos por una aplicación estricta de la legalidad vigente en cuanto a toda la inmigración ilegal que está llegando a nuestras costas. Recordemos que el año pasado batimos un récord, 40.000 inmigrantes y una cifra muy trágica, más de 6.000 muertos en esa ruta atlántica que nos coloca en una posición muy compleja. El govern catalán, presidido por Esquerra Republicana, acusa a Junts, dice, de abrazar el discurso de su partido de Vox en materia migratoria, en concreto porque dice que Junts plantea expulsar a los migrantes que delincan de manera reincidente. Parece que al final, señora Jover, ¿comparten ustedes alguna visión con los de Puigdemont? Yo no voy a entrar en valorar a un partido que blanquea, a un partido de un prófugo, no voy a entrar a valorar un partido con Junts, al que creo que para nada se puede comparar con Vox. Vox es un partido democrático que dice lo mismo y cumple lo que dice en cualquier parte de España y por lo tanto no voy a entrar a valorar lo que alegue ese partido político. Pero esa visión de expulsar a los migrantes delincuentes reincidentes, ¿la comparten con los de Puigdemont? Bueno, vamos a ver, efectivamente nosotros compartimos la expulsión de inmigrantes ilegales, igual que lo comparte Europa con ese nuevo pacto de asilo e inmigración que ha aprobado. Es una aplicación de la ley, es una defensa de las fronteras que es necesaria para asegurar la convivencia en nuestros territorios. Esta semana el Gobierno de Canarias va a enviar al Estado la propuesta para cambiar la ley de extranjería para que todas las comunidades autónomas estén obligadas a asumir una cuota de acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias. Ya aquí son más de 4.500 chicos y chicas. ¿Ustedes apoyan este cambio legal, conociendo ya que ustedes lo que plantean es la repatriación? Nosotros no creemos en repartos de menores, no entendemos que una solidaridad deba ser obligatoria y por lo tanto no podemos compartir ese reparto de menores como si se tratase de estampitas por el territorio nacional. Estamos hablando de personas, de niños y por tanto consideramos que están mejor en sus países. Hay que abogar, eso ya no nos compete a nosotros, a los políticos de Canarias, sino a nivel nacional, por una política internacional, una estrategia diplomática para que esos menores retornen a sus países en un entorno de seguridad. Porque su partido en el Congreso, en este caso en el Senado, porque la Cámara Baja estaba en obras, votó, por ejemplo, en contra, de manera específica, del decreto anticrisis que incluye la gratuidad del transporte público, de las guaguas y el tranvía aquí en Canarias, o la rebaja fiscal, la bonificación a los habitantes de La Palma afectados por el volcán. Bueno, estamos hablando de un decreto ómnibus. Los decretos leyes son una arma arrojadiza muy peligrosa porque muchas veces se utilizan, se meten medidas interesantes que efectivamente son muy interesantes y luego otras que no lo son tanto. Este tipo de medidas quizás deberían haber sido abordadas en el marco de un debate conjunto de los presupuestos generales del Estado para 2024 y no ha sido así. Además, consideramos que efectivamente esa medida, ¿quién va a negarse en que la gratuidad del transporte público para los canarios es fundamental en una comunidad autónoma donde las políticas y los partidos políticos que nos han llevado hasta ahora han hecho que el 33% de los canarios estén en situación de vulnerabilidad? Por supuesto, ¿quién se va a negar a esa medida? Pero el problema es que si para mantener no esa, sino todas esas otras medidas que se contenían en el decreto ley, lo que se va a hacer es darle a los canarios, pero en realidad quitándoselo
de su bolsillo en un primer lugar, porque no olvidemos que todo esto es dinero público, esto no sale de la nada, sino efectivamente del dinero del bolsillo de los ciudadanos. Consideramos que los ciudadanos deben ser libres para decidir qué hacer con su dinero en cada momento y, por lo tanto, estamos en contra de un decreto ómnibus que mezcla unas cuestiones con otras y que además debería haber sido debatido en el marco de una ley presupuestaria en su conjunto. Ustedes dieron un voto de confianza en cierta medida al Gobierno de Canarias con su abstención en los presupuestos autonómicos para este año y le pidieron a Coalición Canaria en ese pleno que les quitase las líneas rojas a su formación. ¿Siguen ustedes tendiendo esa mano a los nacionalistas, visto que el voto de Cristina Valido, de la diputada nacionalista, está siendo clave para el gobierno de Pedro Sánchez? Obviamente no podemos estar a favor de lo que ha hecho Coalición Canaria y concretamente Cristina Valido en el Gobierno de la Nación. No vamos a apoyar este tipo de maniobras, pero estamos aquí, debemos luchar por los canarios y en cualquier caso, por esa razón, estamos dispuestos a dialogar y a seguir avanzando juntos por el progreso de nuestra tierra y de su gente. El Gobierno de Canarias acaba de cumplir 6 meses de mandato. ¿Qué balance hacen ustedes de este tiempo? ¿Han cumplido sus expectativas? Estamos muy contentos con el resultado de estos 6 meses en el Parlamento. Hemos tenido nuestros momentos y hemos presentado nuestras quejas. De hecho, el viernes pasado hemos presentado una queja ante el Parlamento por una cuestión que ha sucedido, pero en general, con el conjunto del arco parlamentario, estamos satisfechos con esas propuestas no de ley que se nos han aprobado y lamentamos que haya cuestiones que no hayan salido adelante, como la reducción de ese gasto político en el propio Parlamento, puesto que se han creado diferentes comisiones que van a suponer mayor gasto político improductivo. Pero en líneas generales sí que estamos satisfechos, hemos podido dar voz a Vox, hemos podido ya mostrar nuestro mensaje que llegue a los ciudadanos y también se han aprobado determinadas cuestiones que consideramos de gran interés. ¿Y qué ha ocurrido en el Parlamento que les ha llevado a quejarse? Bueno, de momento, como se ha presentado el viernes a última hora, preferiría no hablar al respecto porque estamos viendo la respuesta que recibimos por parte de la mesa. Bueno, y una última cuestión. ¿Ustedes apoyarían un cambio de la conocida como Ley Montero para flexibilizar la regla de gasto y que Canarias, por ejemplo, pueda usar los más de 200 millones de superávit para servicios públicos o para rebajar el IGIC y no para deuda, que es lo que permite ahora mismo la ley? Bueno, nosotros en nuestro partido político nos gusta que se actúe como actúan las familias. Las familias están ahora mismo más que nunca apretándose el cinturón por llegar a fin de mes y cuando tienen que apretárselo, lo hacen. Creemos que las reglas de la disciplina fiscal se debieron flexibilizar en el momento de ese COVID tan arrasador para nuestra economía, pero ahora mismo consideramos que las reglas de la disciplina fiscal deben volver a retomarse y todo aquello que tengamos de superávit debe invertirse en primer lugar. No decimos que se recorten los servicios a los ciudadanos para nada. En primer lugar, en recortar gasto político y con ese superávit y ese gasto político recortado, invertir a favor de los canarios y también en aplacar nuestra deuda, porque no podemos permitir, por mucho que Canarias tenga una deuda baja, hipotecar a nuestras futuras generaciones. Entonces, consideramos que la política fiscal debe ser una política de abrocharse el cinturón y de no gastar más de lo que uno no tiene. Pues Paula Jover, vicesecretaria provincial de Vox en Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Muchas gracias.